Hola amigos, soy Dieter Instrucces, el autor quesero, y quiero dar la bienvenida a otro de mis videos. Hoy les traigo la receta de un queso que me encanta y que seguro a ustedes también les va a encantar. Se trata del queso sardo argentino y enseguida les voy a contar todo sobre este delicioso queso, desde su origen hasta cómo pueden prepararlo ustedes mismos. Pero antes de empezar, si eres nuevo en mi canal, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y podrás seguir aprendiendo mucho más sobre este mundo tan maravilloso de los quesos artesanales. Les cuento que el queso sardo argentino es un queso muy similar al sardo italiano, pero que se realiza con leche de vaca en lugar de leche de oveja, como es el caso del queso italiano argentino. Normalmente cuando decimos queso sardo, sin más, nos referimos al queso argentino. El sardo es un queso duro con un sabor bastante fuerte y salado que se utiliza para rallar o cocinar. Es un ingrediente genial para los platos de pasta, al igual que refuerza cualquier sopa o plato caliente. También le da personalidad a las ensaladas y queda espectacular con las verduras cocidas. Pero atención aquí, el queso sardo suele coagularse con cuajo animal, así que si eres vegetariano puedes hacer este mismo queso usando cuajo vegetal o microbiano. Pasemos ahora a la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el queso sardo son los siguientes: 10 litros de leche pasteurizada no homogeneizada, 5 mililitros de cloruro de calcio al 30%, cultivos de tipo termofílico liofilizado según las especificaciones del fabricante, rennet o cuajo animal, también puedes utilizar vegetal según las indicaciones del fabricante, anato al 0,03%, es decir que para los 10 litros de leche vas a necesitar 3 mililitros de anato. Sin embargo, esa no es una regla a rajatabla y la intensidad del color puedes dársela tú a tu criterio. El equipo que vas a necesitar es el siguiente: una olla de 12 a 15 litros de capacidad, un termómetro, moldes plásticos de 2 o 3 kilos de capacidad, una gasa para quesos, un cuchillo de hoja larga o en su defecto una lira para quesos. También vas a necesitar cucharas dosificadoras, un batidor tipo bola y más nada. Paso número 1, calentamiento de la leche, adición del cloruro de calcio y el anato. Calienta la leche hasta que llegue a 35 grados centígrados y una vez alcanzada la temperatura, agrega los 5 mililitros de cloruro de calcio y los 3 mililitros de anato. Recuerda en este paso introducir el termómetro en sus 2/3 partes para que obtengas una lectura confiable. Como dije anteriormente, 3 mililitros de anato no es una regla general. Si tú quieres un queso más oscuro, puedes colocar un poco más de anato. Paso número 2, adición de los cultivos lácticos. Agrega el cultivo termofílico según las especificaciones del fabricante y déjalo hidratar por 5 minutos. En mi caso yo estoy colocando 0.25 gramos de cultivo termofílico. Una vez colocado el cultivo y este esté hidratado, ya revuelve para que se distribuya en forma uniforme en toda la leche y deja reposar todo por 1 hora para que la leche se madure. La idea es que el cultivo se despierte y empiece a alimentarse de la lactosa y acidificar la leche. Paso número 3, adición del cuajo o rennet. Ya la leche madurada, coloca el rennet y cuajo disuelto en agua sin cloro a una proporción de 1:10. Y ya añadido el rennet, revuelve por 1 minuto para que este se esparza homogéneamente por toda la leche. Ya mezclado el rennet, deja reposar todo por 1 hora para que la leche se cuaje. Paso número 4, corte la cuajada. Pasada la hora, verán que la leche se ha solidificado y es momento de cortar la cuajada. Para cortar la cuajada debemos cortarla bien pequeña, es decir, a grano de arroz, y para lograrlo utilizamos un cuchillo de hoja larga o una lira para quesos. Y ya cortada en cubos, puedes cortar con el batidor de bola. Fíjate cómo lo hago yo en el video. Corta primero en un sentido y después en el otro sentido. Si deseas más detalles de cómo cortar la cuajada, mira mi video de corte de cuajada en el link que te pongo aquí arriba. Paso número 5, escaldado de la cuajada. Ya cortada la cuajada a grano de arroz, prende nuevamente la estufa a fuego lento y calienta la cuajada hasta que alcance 50 grados centígrados. La velocidad de calentamiento debe ser de aproximadamente 1 grado centígrado cada 2 minutos. Esto hará que la cuajada bote suero y se acidifique.
también el calor ayudará a que se compacte. En este paso la cuajada debe tener un pH de 6,2. Si después de caldar la cuajada no logras ese valor de pH, no te preocupes, sigue revolviendo cada 10 minutos por unos 2 o 3 minutos hasta que logres el valor de pH. Paso número 6, desuerado. Una vez alcanzado el pH target, deja reposar la cuajada por 10 minutos para que se asiente en el fondo de la olla o de tu tina de cuajado. Para desuerar, simplemente introduce un molde dentro de la olla o de tu tina de cuajado y empieza a sacar el suero. Fíjate cómo lo hago yo en el video. La idea es utilizar el molde como filtro para que no se nos vayan restos de cuajadas por el drenaje. La idea también en este paso es drenar la mayor cantidad de suero posible. Ya desuerada la cuajada, déjala en el fondo de la olla por unos 15 minutos para que siga drenando un poco más de suero. Paso número 7, enmoldado y prensado. Para enmoldar simplemente mete los bloques de queso dentro de los moldes prevestidos con una gasa para quesos, así de simple. Ahora hay que prensar el queso. Para prensar debes hacer el siguiente procedimiento. Primero, haz un primer prensado colocando encima del molde 6 kilogramos de peso por 15 minutos. Pasados los 15 minutos, saca el queso del molde, voltéalo y vuelve a prensar aplicando 12 kilos por 40 minutos. Pasados los 40 minutos, desmonta otra vez todo, voltea el queso y vuelve a prensar aplicando esta vez 20 kilogramos por 2 horas. Pasadas las 2 horas, repite el procedimiento anterior y aplica 30 kilos de peso por 8 horas. Ya después de las 8 horas, el queso debe haber alcanzado un pH de entre 5.1 o 5.0 y ya está completamente prensado. Paso número 8, salado. Para salar, saca el queso del molde y mételo en salmuera al 22% y unos 10 grados Celsius. Para más detalles de cómo preparar la salmuera, mira mi video de salmuera en el link que te pongo aquí arriba. El tiempo de salado del queso en la salmuera será de un día por cada kilo de queso. Fíjate cómo lo hago yo en el video. Ya pasado el tiempo de salado, deja secar el queso a temperatura ambiente por 1 o 2 días y cuando ya esté seco al tacto, puedes pasar a la parte más importante, que es la maduración. Paso número 9, maduración. Para madurar el queso, mételo en un contenedor plástico a 10 o 12 grados centígrados y una humedad relativa del 85%. Para lograr ese valor de humedad, introduce en el contenedor una taza con agua y tápalo. El tiempo de maduración será de 30 días, pero debes voltearlo todos los días por las primeras 2 semanas. Pasado el primer mes de maduración, deja madurar el queso por 2 meses más siguiendo los mismos parámetros de maduración, pero esta vez madúralo a entre 15 y 17 grados centígrados. En este paso, si ves que al queso le salen hongos, lávalo con una solución salina al 22% o con vinagre. El hecho de que le salgan hongos no es mal de morir. Los hongos pueden ser lavados o se los raspas y sigue madurando el queso. Y eso es todo. Luego de 3 meses vas a tener un queso sardo listo para comer y disfrutarlo con tus amigos y con tu familia. Suena como mucho tiempo, ¿cierto? No te preocupes que ese tiempo pasa volando, te lo aseguro. Además, te aseguro que vale la pena la espera. Además, 3 meses no es tanto tiempo en el mundo de la elaboración de queso. Así que no te preocupes. Bueno, hasta aquí llegamos con la receta de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gusta este queso? ¿Lo han probado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Les recomiendo prepararlo porque a pesar de que suena trabajoso, vale la pena la espera. Aquí en la descripción del video les dejo el link donde pueden conseguir los cultivos y el kit para hacer este queso y los invito a formar parte de mi programa de membresías del canal donde mi equipo y yo los llevaremos de la mano en su aprendizaje. Sumándote nos ayudas a poder continuar haciendo estos videos y también aprenderás mucho más acerca de este mundo maravilloso de la manufactura de quesos artesanales. Déjenme una manito arriba si les gustó el video y compártelo con todos sus amigos queseros. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo video.